Hola compañeras, compañeros, soy el profesor Rigel Cuy, te hablo desde tu podcast informativo con la finalidad de presentarte una temática muy importante después de los acontecimientos que se han venido dando al respecto de el acoso escolar, también conocido como el bullying. Y bueno, el objetivo de este video que preparé para ti como una primera parte es que estés informado de las situaciones legales que están en torno al cuidado de menores de edad, como estamos nosotros los trabajadores de la educación en una escuela. Es importante que todos nosotros como trabajadores de la educación, independientemente del cargo que ostentes, tengas conocimiento de los diversos protocolos que existen en toda la República Mexicana para que podamos tratar de la manera más adecuada esta situación del acoso escolar y evitar ser sancionados o castigados en el sistema penal de nuestro país. Y bueno, espero que este video sea de tu utilidad, que me ayudes compartiendo, comentando, reaccionando y sobre todo suscribiéndote a este canal informativo donde encontrarás tu podcast informativo. Te agradezco mucho y vamos dándole inicio a la información. Bien, pues tienes aquí en pantalla entonces la introducción de este trabajo que estamos realizando. Te lo leo y lo vamos comentando. Erradicar el acoso escolar en la actualidad se ha vuelto un reto para las y los trabajadores de la educación, pues de ellos depende el cuidado de los menores de edad que tiene a su cargo. Las responsabilidades son enormes y lo son más las consecuencias de las irresponsabilidades u omisiones, derivadas del mal tratamiento del acoso escolar, que pueden llegar a ser desde una suspensión, cese de las funciones e incluso responsabilidades de índole penal. Este trabajo se realiza derivado a la falta de interés por parte de las autoridades y las representaciones sindicales para coadyuvar a que la clase trabajadora se encuentre debidamente capacitada. Se ha trabajado en este ámbito laboral y legal con el principal objetivo de que aprendamos a proceder como trabajadores de la educación dentro del marco legal en la prevención, detección y atención de esta problemática que repercute directamente a la niñez y a la juventud de nuestros tiempos. De lo anterior, resultando afectados como daño colateral la labor de quienes dedican su vida a la educación de nuestro país, señalizados por la prensa y la sociedad como principales responsables e incluso injustamente como cómplices de estas situaciones. Con la finalidad de cuidar el patrimonio de nuestras y nuestros compañeros trabajadores de la educación y a la vez intentar erradicar el acoso escolar de nuestras escuelas, es que se realiza este círculo de estudio y de trabajo. Para analizar esta problemática es necesario mencionar qué lo genera, cómo se conceptualiza por la legislación para encuadrarlo como acoso escolar, cómo se detecta, qué se puede hacer para prevenirlo y cómo se debe actuar debidamente ante un presunto acoso escolar. La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer por qué ha crecido este fenómeno y cuánto ha afectado a la niñez y a las y los trabajadores de la educación. En el ámbito profesional, como docente con conocimientos en la ciencia del derecho, el interés versó en conocer el contexto social y laboral, así como también las variables independientes que se desarrollan en la sociedad, en el hogar y la propia escuela de dichos sujetos sociales que son las y los estudiantes de educación básica. En el marco de la teoría sociológica, parte de la investigación que realicé con una serie de entrevistas a dirigentes sindicales, docentes, directivos, supervisores y autoridades gubernamentales del estado de Jalisco y que algunas todavía tenemos pendientes. Durante el avance de este círculo de estudio, el participante deberá aprender a analizar y ejecutar las estrategias de prevención, los instrumentos de detección y el debido proceder ante una circunstancia producida por el acoso escolar. Diferenciará entre un caso aislado y lo constitutivo de un acoso escolar, así como también identificará las diversas instancias disponibles a las cuales podrá recurrir en su apoyo y auxilio para una óptima actuación ante estas situaciones. Contrastará en nuestro universo de estudio la dinámica de las escuelas y de todos los elementos implicados que forman parte de la estructura laboral de los planteles de educación básica, y así pueda ser un agente de cambio para una mejor convivencia escolar y aporte en la optimización de su papel como personal de la institución educativa en la que labore. Profesor Rigel Jaciel Cumacedo, que te habla a través de este podcast informativo. El marco teórico jurídico de esta situación vamos a iniciar analizándolo a través o primeramente de la conducta. ¿Qué es la conducta y cuáles son los elementos constitutivos de algún posible delito? Uno de los elementos importantes en la constitución de un delito es la conducta, definida como el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito, lo que significa que solo los seres humanos pueden cometer conductas positivas o negativas,
ya sea una actividad o una inactividad respectivamente. Es voluntario dicho comportamiento porque es decisión libre del sujeto y es encaminado a un propósito porque tiene una finalidad al realizarse la acción u omisión. La conducta puede ser de acción o de omisión y esta últimamente se subdivide en omisión simple y comisión por omisión. La conducta tiene tres elementos: un acto positivo o negativo, que es la acción o que es la omisión, un resultado y una relación de causalidad entre el acto y el resultado. Tienes aquí a un costado, tienes un diagrama donde te estableces las dos situaciones de conductas, ¿no? La acción y la omisión. Entonces, esto es importante que lo conozcas tú como trabajador de la educación, no solamente docentes o solamente directivos, porque de aquí vamos a ir construyendo el tema desde el ámbito jurídico para que vayamos comprendiendo desde la teoría y desde lo legal la importancia que tiene tu intervención y que conozcas la conducta de omisión, por qué es punible, por qué es castigable en el ámbito del derecho, ¿no? El acto es el comportamiento humano positivo o negativo que produce un resultado. Hablamos de positivo cuando es una acción, hablamos de negativo cuando es una omisión, una inacción, una inactividad. Positivo será una acción que consiste en una actividad, en un hacer, mientras la omisión es una inactividad. Es cuando la ley espera una conducta de un individuo y éste deja de hacerla. Esa es una omisión, cuando dejamos de hacer algo, cuando se espera que se debió haber procedido realizando algo. El delito de acción se define como aquella actividad que realiza el sujeto produciendo consecuencias en el mundo jurídico. En dicha acción debe de darse un movimiento por parte del sujeto y de esta manera la conducta de acción tiene tres elementos. La de acción tiene el movimiento, o sea, el hacer, el realizar una acción determinada para afectar o violentar algún precepto jurídico y sobre todo de índole penal o ya sea civil o de cualquier índole. El resultado que va a tener esa acción que realizó el sujeto, ya sea de manera culposa o dolosa. Hablemos de culposa cuando no hay intención de realizar la situación, simplemente se hizo y no se previó ni se tuvo los cuidados y hubo culpa, o el dolo cuando se hace con toda la intención de que suceda o que haya un resultado, ¿no? Y la relación de causalidad, ¿qué fue lo que ocasionó? ¿Qué fue lo que trajo la acción? El resultado que lo trajo y cuál fue la causa, ¿verdad? Entonces, ¿qué causó el resultado que tenemos de la conducta? La conducta es la acción en sentido estricto, es la actividad voluntaria realizada por el sujeto y consta de un elemento físico y de un elemento psíquico, obviamente. Por eso es que el ser humano es el único que puede realizar este tipo de conductas, de acción o omisión, porque tiene la capacidad de decidir hacerlo o no hacerlo. El primero es el movimiento y el segundo es la voluntad del sujeto. Esta actividad voluntaria produce un resultado y existe un nexo causal entre la conducta y el resultado. Dicho resultado de la acción debe ser sancionado por la ley penal, obviamente cuando se trata de un ilícito. Es decir, deberá configurar un delito descrito y penado en la ley para que sea punible o castigable. Será intrascendente que lesione intereses jurídicos protegidos por la ley o solo los ponga en peligro según el tipo penal. La omisión, según Cuello Calón, es la inactividad voluntaria cuando existe el deber jurídico de obrar. O sea, existe por ley que debes actuar, pero no lo hiciste. Y eso es constitutivo de un delito también por omisión. La omisión tiene 4 elementos: la manifestación de voluntad, una conducta pasiva, el deber jurídico de obrar y el resultado típico jurídico. ¿Qué es esto? Debe existir una manifestación de la voluntad. Ahí está. Yo tengo conocimiento de una situación que está sucediendo en mi escuela, sea yo el intendente, sea yo el administrativo, sea el prefecto, sea el de educación física, sea el docente de grupo, sea el director y sea el niño que haya ido a mi auxilio a dar la queja. Yo tengo la obligación de actuar, pero no lo hago. Esto se considera una conducta pasiva. El deber jurídico de actuar sí existe. ¿En dónde? En el protocolo de prevención, detección y atención de maltrato infantil. Sí existe. Entonces sí estoy violentando un precepto jurídico. Resultado típico jurídico. ¿Cuál es? Que voy a violentar la Ley General de la Protección de los Derechos de la Niña, Niños y Adolescentes, la Ley General de Educación, la Ley Estatal, cuestiones del Código Penal Federal y muchas situaciones que están allí implícitas, ¿verdad?
Entonces, la tipicidad debes entender que se presenta cuando existe una adecuación de dicha conducta a alguno de los tipos descritos en el Código Penal o que se constituya como delito. O sea, es típico si tiene o es constitutivo de un delito tu omisión o la acción que realizaste, porque también podemos cometer delitos por acción en nuestras escuelas. Pero en este caso vamos a hablar solamente de acoso escolar y no de los demás, las demás presunciones que existen en el protocolo. Estos delitos se clasifican en delitos de omisión simple o propios y delitos de comisión por omisión o impropios. Respondiendo a la naturaleza de la norma, los primeros consisten en omitir la ley, simplemente no hice caso. Violan una preceptiva, o sea, un articulado de la ley, y mientras los segundos en realizar la omisión con un resultado prohibido por la ley. Hay dos tipos de omisión entonces. La omisión simple omite la ley, viola una preceptiva y tiene un resultado típico. La comisión por comisión viola una norma preceptiva penal o de otra rama del derecho, independientemente cuál sea, y una norma prohibitiva penal, además lo señala como prohibido. Y resultado típico y material, por ejemplo, cuando suspenden a un alumno de clases o lo expulsan, estamos hablando que hay una ley que prohíbe esa situación y también puede considerarse, dependiendo de la situación o la circunstancia, como una omisión por comisión o las omisiones simples, simplemente omití la ley, no hice lo que tenía que hacer, ¿sí? La primera no produce un resultado material, la segunda sí. En los delitos de simple omisión se viola una norma preceptiva penal, mientras en los de la comisión por omisión se viola una norma preceptiva penal o de otra rama del derecho y una norma prohibitiva penal. Aquí podemos ser reiterativos, simplemente es para concretar todo. Los delitos de omisión simple producen un resultado típico y los de comisión por omisión un resultado típico y uno material. O sea, hay un resultado. Ahora bien, el aspecto negativo de la conducta es la ausencia de la conducta. O sea, de lo que es una omisión, la omisión es la ausencia de haber hecho algo, la cual abarca la ausencia de una acción o de omisión de la misma, en la realización de un ilícito. Nuestro derecho positivo mexicano, en el artículo 15 del Código Penal Federal, en su fracción primera, determina como causa de exclusión del delito el hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente. Esto es, la afirmación de que no puede constituir una conducta delictiva cuando no se presenta la voluntad del agente. Esto es, o lo traducimos a que un alumno está siendo acosado constantemente por otro de sus compañeros, pero nunca da aviso, ni los padres de familia, ni tenemos conocimiento nosotros como docentes de lo que está sucediendo o como trabajador de la educación del plantel escolar. Por lo tanto, será excluyente de una responsabilidad jurídico-penal. Hay un principio del derecho que dice en el derecho romano, ignorantia iuris non excusat o ignorantia legis neminin excusar. ¿Qué significa? Que la ignorancia no exime del cumplimiento de la ley. Y de aquí es que te hago este video informativo para que comprendamos desde el ámbito jurídico la importancia que tiene conocer todas las disposiciones legales que te voy a mostrar en la segunda parte de este episodio del podcast o de esta temática del acoso escolar, para que vayamos construyendo nuestro conocimiento, ya que como lo expresé en la introducción, hay falta de interés de parte de las autoridades por capacitarnos. Hay en formación continua, hay algunos cursos que te ofrecen y te lo ofrecen desde el ámbito de la escuela nada más, pero no te dan la trascendencia legal que estos tienen. Simplemente cómo lo debes de hacer o más o menos cómo lo deberías de hacer, pero no profundizan en el ámbito del derecho y cómo debes de proceder para poder proteger tu trabajo. Vaya, ellos lo ven más por la necesidad de que actúes y no tanto por la necesidad de cuidar tu trabajo, tu libertad, incluso tu economía, porque de esto trae varias trascendencias de diferentes tipos, ¿no? El Código Civil Federal menciona que la voluntad de los particulares, esto nada más para fundamentar lo anterior en el derecho mexicano, la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley. Los particulares somos nosotros. Ni alterarla ni modificarla. De aquí la importancia de que la ley, o cuando nosotros actuamos como docentes, jamás debemos actuar con base a lo que yo creo o a lo que yo supongo que es o a lo que creo que está bien, sino que debemos sustentar todos nuestros actos jurídicos que hagamos en la escuela, porque todo es un acto administrativo lo que hacemos en la escuela, que puede tener trascendencias jurídicas,
Esa es la importancia de basarnos con base a derecho en las situaciones de tratamiento con menores de edad, por ejemplo. ¿Verdad? Sabemos que a veces somos muy flexibles en las escuelas en algunas situaciones o circunstancias que, bueno, nos arriesgamos o le hacemos y podemos solventar la situación de alguna u otra manera, pero cuando está en riesgo la vida o la integridad de una persona, debemos actuar estrictamente con base a derecho. ¿Por qué? Porque esto sí va a tener trascendencias para ti como docente, director o cualquier tipo de trabajador de la educación e incluso autoridades educativas y escolares, por omisiones o por acciones incluso. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros. Cuando yo no afecte a nadie y no me interesa ejercer un derecho, pues lo renuncio y no necesito llevar un escrito, simplemente no hago ejercicio del derecho que tengo. Por ejemplo, un ejemplo muy burdo, salir a la calle, si no quiero salir no salgo y sin embargo es mi derecho y no afecto con el no salir de mi casa a la calle. A eso se refiere. Pero sí te dice que el desconocimiento de la ley no te va a eximir de su cumplimiento, pero tampoco te va a permitir alterar la ley o modificar la ley, ¿verdad? Porque no puedes basarte al yo creo o me imagino que o me dijeron que así era, sino que simplemente está escrito y te debes basar a lo que está escrito. La norma. Las normas, aquí hago un paréntesis, la norma no es la que muchos directivos dicen, yo soy muy normativo, pero la ley la aplica nada más para algunos de sus compañeros y no para todos, para los amigos no, para ellos tampoco, pero para los demás sí. La norma es estricta, la norma es aplicable para todos y a todos nos tiene que cobijar para bien o para mal, ¿verdad? Entonces, como paréntesis. Las normas son reglas que se establecen con el propósito de regular comportamientos o entiéndase también que la norma o la ley es lo que regula la conducta del hombre, lo que ya habíamos platicado de manera inicial, para mantener un orden determinado y son articuladas para establecer las bases de un comportamiento aceptado dentro de una sociedad o una organización, en este caso nuestra escuela, o el sistema educativo inclusive en general. Las normas pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida y se espera que sean aceptadas por todos, por eso se hacen y por eso existe una Cámara de Diputados y Senadores electa por nosotros, porque se entiende que nosotros los elegimos como representantes de nosotros para que legislen con base a las necesidades que tiene la población, ¿verdad? Y es así como también en el ámbito del derecho constitucional es que así se van creando las leyes y por eso existe un Congreso. Existen diferentes tipos que varían según el ámbito en el cual son aplicadas. Hay normas religiosas, jurídicas, morales y sociales. En este caso y en este tema nos vamos a enfocar a las normas jurídicas y las morales y sociales. El individuo comienza a comprender y conocer muchas de estas normas desde pequeño, eso lo sabemos, cuando tus padres te enseñan la religión, las cuestiones de saludar buenos días, buenas tardes, hacer filas y demás, que ahorita lo vamos a ver. Las normas jurídicas son las normas que reglamentan las conductas dentro de una determinada sociedad. Su fin es garantizar el correcto funcionamiento y armonía dentro de una comunidad y su incumplimiento conlleva una sanción. Estamos hablando ya de delitos o de situaciones antijurídicas que pueden ser castigables o pueden ser derivadas de la retribución del pago del daño ocasionado o que se pueda ocasionar. Las normas jurídicas se encuentran detalladas en un documento que son las leyes y deben ser conocidas por todos los miembros de una sociedad. El hecho de que tú no las conozcas no querrá decir que no son aplicables. Por eso existe el diario oficial de la Federación. Se publican las leyes y ahí están. Quien las quiera ver que las vea y el que no pues no las vea, pero ahí están y son aplicables, ¿verdad? Y aquí es donde emana lo anterior que platicábamos de él, que el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Son impuestas por la autoridad competente, en este caso los legisladores, el Poder Ejecutivo y el Judicial inclusive. ¿Cómo puede ser Poder Ejecutivo o Legislativo? Aquí dejan de lado el Judicial, pero también va ahí va adentro de un determinado país. Los otros tipos de normas no pueden ir en contra de las jurídicas. O sea, las normas jurídicas son las que mandan, ni las religiosas, ni las sociales, ni las morales se pueden contraponer a las normas jurídicas. Por eso es importante que nosotros elijamos a los diputados, senadores o al Poder Legislativo para que se creen leyes con base a las normas morales y sociales que tenemos y religiosas incluso que tenemos en un determinado país, en este caso México, ¿verdad? Entonces se supone que ellos legislan con base a lo que sucede comúnmente en esa sociedad o en ese país o en ese estado. Las normas morales y sociales son las normas que establecen una serie de comportamientos esperables del individuo.
suelen ser la base de las normas sociales y de las normas jurídicas, y aunque no se encuentran detalladas por escrito y carecen de una sanción concreta, son transmitidas de generación en generación para garantizar la armonía dentro de las comunidades. Las normas morales se desprenden de los valores morales y éticos, que garantizan la integridad de cada individuo y su relación con los demás y con el medio físico que los rodea. Ejemplos de normas jurídicas: la Ley General y Estatal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Convención de los Derechos Humanos, porque es un tratado internacional, preceptos constitucionales y la Constitución misma, reglas de conducta dentro de las escuelas de educación básica, los protocolos de actuación y demás que exista en cuestión de norma, ¿verdad? Entonces todo eso es aplicable. Te pongo las que están encaminadas a nosotros, porque pueden existir muchísimas normas, hay una infinidad de normas. Ejemplos de normas morales y sociales: no mentir, respetar las opiniones de los demás, no discriminar raza, credo o sexo. Esto en cuanto a normas morales. Y las sociales son respetar la fila en los bancos y comercios, cederle el asiento en el transporte público a adultos mayores y embarazadas, o respetar el asiento amarillo, cubrirse la boca al bostezar o estornudar. Entonces es así como se conforman los tipos de normas, más las religiosas, ¿no? Ya ustedes conocerán: no matarás, no robarás y todo ese tipo de situaciones, que también de ahí históricamente se han fundamentado muchos sistemas jurídicos de varios países, incluido el nuestro. El Código Penal Federal, y no querrá decir que de la religión se debe todo el sistema legal, no, sino que de ahí se toma o se ha tomado de ejemplo algunas cuestiones que ayudan a construir un todo, ¿no? La cuestión de las normas y de los diferentes tipos que ya les mencioné es un todo en la sociedad. Incluso se pueden ayudar unas a otras para que se pueda cumplir en el sentido de una sociedad armónica, que sepa vivir dentro de la ley y sean respetados los derechos de todos y todas los que viven en esa sociedad. Responsabilidades jurídicas derivadas de las omisiones a un mal actuar ante el acoso escolar. Aquí vamos a entrar a las responsabilidades que puede traer el no actuar de manera debida. El Código Penal Federal, en su artículo 7º, dice que el delito es el acto o omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuido el resultado típico. Decíamos que típico es lo que encuadre con la ley, producido al que omita impedirlo. En este caso, si yo no actúo como docente o como trabajador de la educación de cualquier escuela, seas el cargo que ostentes, incluso autoridad escolar, si yo como docente te aviso que está sucediendo una situación, y por eso a los docentes y a todos los administrativos, intendentes y demás, en ese tipo de situaciones sugiero que lo hagan por escrito, el aviso al director de lo que está sucediendo, porque puede haber situaciones y omisiones en todos los niveles. En este caso vas a avisar al director, el director probablemente tome a la ligera la situación y no haga caso y sucedan las cosas y te pueden acusar a ti de omisión, y es palabra contra palabra. En el caso de los directores, cuando avisan al supervisor, de igual manera, avisen por escrito, porque puede suceder que el supervisor lo tome a la ligera y no haga lo que tiene que hacer, y es palabra contra palabra. Y la escalerita: el supervisor deberá avisar al director general de educación que le corresponda, y al área especializada que corresponda para la atención de la diversa situación que se presentó, y ir dejando un camino por escrito de que tú cumpliste con lo que te corresponde, y derivando a la hora del deslinde de responsabilidades, vayas deslindando las responsabilidades. No es que te laves las manos, simplemente yo cumplí con lo que me indica la autoridad que tengo que hacer en una situación de estas, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo traté de evitarlo, y ahorita más adelante lo vamos a especificar en qué situación. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de una conducta omisiva. Perdón, sí, de una conducta omisiva. Cuando se termine que el que omite impedirlo tenía el deber de actuar. Para ello, derivado de una ley, de un contrato o de su propio actuar precedente. Fíjate, ya está en el artículo 7º. ¿Desde cuándo está? En el Código Penal Federal. Por lo tanto, lo que se derive de esto es un delito. Y cuando seas juzgado por una situación de omisión, pues bueno, ya el juez determinará cuáles son las sanciones aplicables. Por eso la importancia de conocer el ámbito jurídico. El delito en este caso puede ser instantáneo, cuando la consumación se agota en el mismo momento. Sucedió la situación. Acuérdense que el bullying debe ser, el bullying o el acoso escolar no es una riña que hubo y sucedió, pero se puede cometer un delito de una riña, que pase una desgracia, de un enojo que hubo entre dos alumnos,
y bueno, ahí es constitutivo de delito que probablemente no haya responsabilidades por parte hacia la escuela o personal de la escuela, siempre y cuando se haya actuado en los antecedentes que se hayan presentado previamente, y no con esto querrá decir, bueno, si se pasa esto ya no meto mano. Debo hacer lo correspondiente conforme me indiquen los protocolos. Puede ser permanente o continuo cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Aquí podrían encuadrar específicamente el acoso escolar. Continuado cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo se violan el mismo precepto legal. Cuando hay bullying colectivo o acoso escolar colectivo. Pero estamos hablando ya aquí de un delito en específico. No estamos hablando de acoso escolar, estamos hablando de un delito que es la omisión configurado en todos los delitos que puedan existir en el mundo, ¿no? O en nuestro país. En este caso yo lo estoy tipificando en la cuestión, o lo estoy concentrando en la cuestión escolar. Las acciones o omisiones delictivas solamente pueden realizarse dolosa o culposamente. Ya habíamos hablado que es doloso cuando hay intención, cuando hay una premeditación, vamos a decirlo así, o culposo por no tener los cuidados. No quería que sucediera esto, pero sucedió. ¿Por qué sucedió? Porque yo no tuve los cuidados pertinentes, o no preví, o no prevení a hacer las cosas. Artículo 9. Obra dolosamente el que, conociendo los elementos del tipo penal o previendo como el posible resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. O sea, a pesar de que sabe que está mal, lo hace. Obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible, o previo confiando en que no se produciría, en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Todas las cuestiones que suceden en nuestra escuela por acoso escolar y que después puedan ser constitutivas de un delito por omisión por parte de los trabajadores de este plantel o autoridades de cualquier nivel, pueden encuadrar en esta parte, en un delito culposo, ¿verdad? Por omisión. Código Nacional de Procedimientos Penales menciona en su artículo 2 que este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso de la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, y que este artículo más adelante va a tener sentido, ya que te muestre todo el argumento legal que existe para la elaboración y expedición y dar a conocimiento, y cuando dieron a conocer los protocolos en toda la República Mexicana. Por tanto, es un documento legal que produce obligaciones jurídicas y responsabilidades jurídicas, y que es importante que sigamos, no es opcional. Artículo 108. Para los efectos de este Código Nacional de Procedimientos Penales, se considera víctima del delito al sujeto pasivo, que es la víctima, que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. En este caso, un alumno que ha sido víctima de la cuestión del acoso escolar y no se presta atención por omisión, es víctima para el Código Nacional de Procedimientos Penales. De las situaciones legales antes expuestas, es importante que clarifiquemos algunos aspectos a considerar al respecto del menor. Al ser seres humanos en formación que constantemente precisan de apoyo y protección de los mayores, de los que depende su seguridad física y psíquica, y que ya les había comentado anteriormente que de manera natural, jurídicamente natural, somos responsables del cuidado de los alumnos, no solamente los docentes, sino el directivo, sino también todo el personal de la escuela, incluido el supervisor e incluso las autoridades escolares y educativas, perdón. En el ámbito del derecho penal, el menor es considerado como persona especialmente vulnerable y objeto especial de protección. La responsabilidad penal de los docentes ante la violencia escolar radica especialmente en la no evitación del acto por los obligados a ello, y en este caso nosotros, siendo los adultos y los que estamos a cargo en la escuela, el no intervenir es constitutivo entonces de un delito. ¿Quiénes son los obligados? Y a partir de este momento les vamos a llamar obligados, no solamente al personal de la escuela.
Son obligados a atender estas situaciones las autoridades educativas. Por eso es que hoy actualmente en los protocolos se contempla que varias direcciones de pedagogía, psicopedagogía, de atención al menor, incluso la Procuraduría de la Protección de los Derechos de la Niña, Niños y Adolescentes, la propia Secretaría de Educación y el órgano de control interno están actuando. Entonces son obligados actualmente en la intervención de estos casos. Autoridades escolares, llámese jefe de sector, supervisor y director, dependiendo de su rango, y ya para efectos de protocolo se le considerará autoridad desde el compañero más humilde de nuestra escuela que tenga contrato con la secretaría y esté trabajando en el plantel, hasta el director de la escuela, hasta el supervisor y hasta el jefe de sector. También lo son los docentes, padres de familia, trabajadores de los centros escolares, las fuerzas y cuerpos de seguridad también van parte y van dentro de esta situación. Es importante que el plantel educativo implemente acciones de prevención en su interior y exterior. Eso siempre va a ser importante, el estar promoviendo la convivencia pacífica o la convivencia para la paz, como ustedes gusten llamarle, para no recordar reformas anteriores o situaciones anteriores o las actuales, como ustedes gusten. De tal manera que existe una especial sensibilidad y deberán existir estrategias para su tratamiento y erradicación. La escuela estará cumpliendo, una vez que esté fomentando la convivencia pacífica, deberá fomentar a través de diversas actividades o situaciones que puedan generar de manera estratégica para que baje el acoso escolar y que mejor erradicarlo, ¿verdad? Y tenga pruebas de que se está haciendo. Esto no es que esté implícito como una obligación de la escuela, pero lo tiene que hacer, porque finalmente es parte del día a día en nuestros planteles escolares. Y el prevenir ayuda a evitar este tipo de problemas. Entonces, vamos diciéndolo así, va de manera implícita, así como el cuidado de los menores que está a cargo de nosotros y no solamente es dar clases, así esta situación de la prevención. ¿Por qué debemos prevenir? Porque nos conviene como trabajadores hacerlo. Y no solamente como trabajadores, también como padres de familia. Porque finalmente nosotros como padres de familia mandamos a nuestros hijos con la confianza de que van a estar bien en su escuela. Y también nosotros como docentes debemos ofrecer el cuidado de nuestros alumnos como nos gustaría que cuidaran a nuestros hijos. Por ejemplo, la responsabilidad jurídico-penal de los obligados de todos los anteriores que te mencioné, por acción o omisión, se evitará al impedir, denunciar y auxiliar al menor, víctima cuando tengan conocimiento de los hechos. Ojo, por acción o omisión se evitará al impedir, denunciar y auxiliar al menor víctima cuando tenga conocimiento de los hechos. ¿Qué es esto? Un menor de edad, yo sea su papá, o sea su docente, o sea su director, o sea su intendente, su administrativo, su prefecto, su bibliotecario, lo que sea, llega y me da la queja de que está siendo acosado en su escuela por algún otro niño o niña, y yo, si no hago caso, ya es constitutivo de una omisión. Yo tengo el deber de reportarle al director. Más adelante, cuando analicemos el protocolo paso a paso, te lo estaré señalando cómo es tu debido actuar. Es fácil probar la existencia de la omisión típica, puesto que la violencia escolar es fácilmente visible en la víctima. Los síntomas físicos y psicológicos, además de los testigos que pueda haber. El decir que yo no conocía una situación y que me puedan comprobar que sí me lo hicieron de conocimiento, no es nada difícil comprobarlo. A eso se refiere esta parte. Y para las personas especialistas ya en el derecho e incluso en órgano control interno, pues son personas que están especializadas en esta situación y en la detección de estos casos. Vaya, para ellos podríamos decir que son situaciones menores, porque están acostumbrados a situaciones mucho más fuertes, y más en este país que vivimos un ámbito de violencia algo serio, ¿verdad? Entonces no es difícil probar una falta de conocimiento, y te lo puedan comprobar de que sí te habían hecho de conocimiento. Por eso es importante, tanto para maestros como padres de familia y autoridades. Por otra parte, la responsabilidad jurídico-penal de los padres de familia nace al considerarse que no solo tienen una obligación moral, que es llevarlos a la escuela o tratarlos bien o que sean sus hijos nada más, pues tampoco están exentos de responsabilidad por el hecho de que la violencia sea ejercida en la escuela. Tienen encomendado el deber jurídico penal de impedir, sin riesgo propio o ajeno, o sea, sin afectar a los demás, o denunciar las circunstancias que sufre el menor derivado del acoso. Lo que está entre paréntesis se refiere a que no por impedir, vamos a poner un caso de prepa,
que tenga conocimiento de un alumno que tiene relaciones con personas de pues peligrosas, vamos a decirlo así, pues no es necesario que se arriesgue por defender a su hijo. Obviamente lo va a defender, pero hay maneras y hay vías para hacerlo de manera más inteligente, que poniéndose en su propio riesgo o ajeno. Por ejemplo, que vaya y le reclame a un menor de edad o trate incluso de golpearlo por defender a su hijo porque está afectando un derecho de un tercero también, independientemente de la situación. Pero recuerden que aquí en nuestro país no se puede hacer justicia por propia mano, ¿verdad? Y por eso se debe recurrir a las instancias correspondientes. También los padres de los agresores son responsables y deben atender a los llamados del plantel educativo, además de solucionar las conductas antisociales prematuras que presenta el menor bajo su tutela. Aquí, compañeras, compañeros, es importante la cuestión de la familia, y voy a poner el caso de la niña que falleció hace unos días, sobre la cuestión de la importancia que tienen los padres. Los padres de esta niña o la mamá de esta niña que falleció y que en paz descanse, tenía conocimiento que iba a tener un encuentro violento con su compañera y que por eso se fue temprano. Sin embargo, la madre no intervino y no impidió que la niña acudiera a esta cita, y sucedió lo que ya todos sabemos. Y aquí también es constitutivo de delito. En este caso podría yo decir, y me atrevo a decir, que si el director de la escuela y el docente que tenían conocimiento de esta situación va a ser castigado de manera o de índole penal, la madre de familia tendría que ser también acusada, así como quienes estuvieron presentes como mayores de edad en el hecho, ¿no? Por no haber actuado de la manera correcta. Y aquí es donde se debería de exigir justicia para todos. Simplemente que no quede esta situación impune. Ya se castigó a la menor de edad que cometió el ilícito, pero todavía siguen las investigaciones correspondientes hacia con la dirección, y no solamente se debería de extralimitar la autoridad a investigar a la escuela, sino a un todo. Y lo malo es que para muchos pues es que hay declaraciones en la televisión y que se están incriminando de manera automática. Finalmente, la omisión nace de la abstención de impedir, denunciar, auxiliar o no promover la persecución de delitos o faltas realizadas por un menor contra otro en el ámbito escolar. Me hacen de conocimiento y si yo no hago nada, yo estoy cayendo en una omisión. Si mi hijo llega y me dice una situación y yo no hago nada, estoy cayendo en una omisión. Los obligados, pudiendo ser conocedores, en este caso un supuesto que sepan, de la existencia de violencia entre iguales, y de este conocimiento surgen deberes jurídicos de los cuales su incumplimiento podrá dar lugar a diversos delitos por omisión o por omisión pura, previstos en la legislación federal y estatal de diversas ramas del derecho. ¿Qué es esto? La omisión, no te podría poner todos los artículos en donde podría ser castigado por omisión, porque pueden haber muchísimos supuestos. Y a veces hay delitos que se cometen de manera inconsciente, si tú quieres, que son reiterativos o se van consumando conforme va pasando el tiempo, ¿verdad? Se va haciendo una escalera de delitos, que sale, no sé, el homicidio, la premeditación, alevosía de ventaja, se deriva de que también violentó o forzó la entrada o el ingreso de la casa, un ejemplo, ¿no? Ya se constituye otro delito diferente, que al momento de que acribillaron a la persona se robaron un objeto de la casa y ya se constituye el de robo, y se van haciendo reiterativos y se va haciendo una escalera, ¿no? Igual también sucede con la omisión. Eso, lo anterior fue un ejemplo. Con la omisión sucede igual. Se va haciendo una escalera, y especificar un caso va a ser muy complicado porque dependerá de las circunstancias de cada situación que se presente en nuestras escuelas. La omisión supone incumplimiento de deberes debidos en función del ejercicio del cargo, y no solo una omisión de prestación de auxilio. Simplemente mi cargo me da una obligación, y en el caso de la escuela, por ejemplo, el docente tiene la obligación de avisar al director, el director de avisar a padres de familia, del afectado y de la afectada, y del victimario, perdón, y avisar también a su autoridad inmediata, que es el supervisor, y el supervisor tendrá que informar a la Dirección General de Educación, y ahí se va haciendo la escalera correspondiente, que más adelante te mostraré en el siguiente episodio, en la parte 2 de este capítulo de podcast. Esos comportamientos pasivos producen consecuencias jurídicas, y en el ámbito penal los comportamientos pasivos son punibles o castigables. La omisión se hace presente en nuestras escuelas desde la comisión de una infracción de una norma de mandato preceptiva, y al tener conocimiento de la situación por parte de los obligados, aquí en general todos,
queda forzado el sujeto a la realización de un determinado comportamiento, que es actuar, aplicar las reglas de conducta en el interior de las escuelas aquí en Jalisco. Todos los estados lo deben de tener, y si no ya existe con otro nombre. También el protocolo de actuación existe en todos los estados con algunas modificaciones leves, casi prácticamente están todos basados en las orientaciones que a nivel federal se expidieron para todos los estados, y los estados de ahí publicaron sus propios protocolos. Dice, queda forzado el sujeto a la realización de un determinado comportamiento tendiente a evitar, denunciar o perseguir un delito, y al no prestar el auxilio requerido a la víctima da paso a la existencia de la omisión. Sería delito de omisión castigándose la mera inactividad de los obligados, sin llegar a extender su responsabilidad al delito cometido o mal no evitado. En cualquier caso, la gravedad del resultado en función de la importancia del bien jurídico vulnerado se considerará para graduar la pena que sea debidamente aplicable. ¿Qué es esto? Dependiendo de lo que pasó y de las omisiones y el tamaño de las omisiones y lo que llevó a lo material, a lo que ya platicábamos en un inicio, en el apartado de las conductas, de ahí determinará el juzgador cuál es el tamaño de la pena que va a implementar o que va a castigar, la sentencia, vaya. Eso ya estamos hablando de un juzgador. El deber actuar surge cuando se den los requisitos de existencia de una situación de peligro para un bien jurídico determinado, que es la vida o la integridad, en este caso, o las cosas de los alumnos, se tenga capacidad de evitar delitos o males. A partir de ahí ya surge el deber actuar. El peligro previo que supone la violencia escolar genera el deber de actuar pese a las cláusulas limitativas. Aquí no hay pretextos de que la Secretaría no nos aporta capacitación, o no hay pretextos de que no tengo las herramientas o me siento atado de manos porque derechos humanos. Aquí se tiene que actuar, independientemente de las limitantes que existan. Pues aunque pudiera no existir un deber de una conducta de auxilio, es esperada su ejecución y existe un protocolo que se debe actuar con base a protocolo. Si llega a derechos humanos o quien tenga que llegar, que llegue. Ya harán ellos las correcciones o ¿cómo le llaman? Las conciliaciones, si mal recuerdo se le dicen, a la Secretaría para que la Secretaría adecue su protocolo. Eso ya no sería problema de nosotros. Nosotros debemos proceder conforme nos dice el patrón, y en este caso la Secretaría tiene un protocolo. Si falta capacitación o no, vuelvo a decir, entra en el párrafo que acabamos de leer, en las cláusulas limitativas. Esto es independientemente, existe un protocolo, si lo conoces qué bueno, si no lo conoces también qué bueno, ahí está, lo puedes bajar de internet, y Secretaría de Educación Pública ya cumplió, y el sindicato en este caso, pues no hay presión para que se dé esa capacitación, ¿verdad? No lo responsabilizo de todo, porque pues finalmente lo obligado es la Secretaría de Educación Pública, pero sí debería de exigir, ¿verdad? Y bueno, e intervenir en muchas situaciones que se generan de muchos supuestos de estos casos. Y si el docente actuó, y a pesar de su actuación y medidas cautelares aplicadas con base a la norma, o sea, se hizo lo que se tenía que hacer, la conducta antisocial se llevó a cabo y no se logró impedir el mal o el delito, no cabría aplicar delito alguno por comisión o pena alguna por omisión, perdón. ¿Qué sucede aquí? Esto es importante si tus hijos todavía están en edad de estudiante, porque debes conocer que finalmente las cosas pueden pasar, y a pesar de que intervengan los docentes, seas tú o sean los docentes de tus hijos, y en general en la sociedad, la línea delgada de que sucedan cosas es muy, 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 muy delgada, ¿no? Muy delgada, muy endeble, muy débil, y pasan las cosas y prácticamente es pues bueno, ya pasó y pues los castigamos, ¿no? En el mejor de los casos, cuando no quedan impunes. ¿A qué voy con esto? Hay que cuidar a nuestros alumnos como si fueran nuestros hijos, y hay que estar pendientes de nuestros hijos y sus quejas también. Ninguna situación de acoso escolar, ni ninguna situación que tenga incómodo a nuestros hijos será menos importante, igual de nuestros alumnos. A veces ellos se acercan a decirnos a su manera y a su forma de expresarse, no como nosotros lo hacemos como adultos, y creemos que no es importante, pero sí lo es. Y después vienen consecuencias, ¿no? A partir de un acoso escolar continuado, vamos a decirlo así, como los delitos que clasificamos al principio. Lo vuelvo a decir,
lo anterior en el marco jurídico legal que les compartí, con la intención de que nos vayamos entendiendo en la construcción de este tema y podamos ir comprendiendo un tanto mejor y ampliar el panorama de lo que sucede, ¿no? Para la comisión de algún delito por omisión no es necesario que se produzca la conducta esperable, sino que basta con que se esté cometiendo o se vaya a cometer y que la persona con autoridad pudiendo intervenir no lo haga. O sea, no necesariamente, por ejemplo, el caso de la niña que habíamos hablado anteriormente que falleció, no necesariamente tendrá que haber terminado con un deceso o con un golpe o con una lesión. Si tú sabes que lo están molestando al menor de edad, a tu alumno, a tu alumno de la escuela, debes intervenir a la inmediatez porque ya está cometiendo la omisión. Entonces eso es importante, que lo sepas y lo conozcas. De tal manera que de todo lo anterior los obligados deben trabajar de manera conjunta en la prevención, detección y atención del acoso escolar y evitar caer en la omisión en cualquiera de sus dos vertientes. En el tratamiento de estas situaciones no solo es responsabilidad de la escuela, de la familia o de las políticas educativas. Se requiere de la adecuada participación de todas las partes, ya que las mismas pueden ser responsables de la comisión por una omisión. Todos, las autoridades educativas, las autoridades escolares, el docente, el personal de la escuela, los padres de familia, todos somos corresponsables en esta situación. Y los padres de familia, tanto de los hijos de la víctima como del victimario, porque también es importante involucrar a todos, todos somos responsables. De aquí que debe existir un comité de convivencia al interior de la escuela prácticamente constituido por todos nosotros, ¿no? 2 maestros, 2 padres de familia y 2 alumnos, ¿verdad? Entonces es así. En el ámbito laboral, como servidores públicos, las disposiciones aplicables en el Estado de Jalisco, así como en otras entidades federativas, las podemos encontrar en las leyes de responsabilidades administrativas y políticas que correspondan. ¿Qué es esto? Aquí vamos a analizar un poco de cómo va a proceder la autoridad en el ámbito administrativo, si tú quieres, o en el ámbito legal de su competencia. Vimos el ámbito penal, eso ya sería en el derecho penal, ¿no? Vamos a ver ahora en el ámbito laboral lo que podría tener o las trascendencias que podría tener en el ámbito laboral. Artículo 4 de la Ley de Responsabilidades Administrativas y Políticas de nuestro estado. En todos los estados existe una ley de este tipo porque se creó a partir de la Ley General Anticorrupción. Cuando los actos y omisiones en materia de las acusaciones queden comprendidos en más de uno de los casos de responsabilidad política, penal, administrativa o civil previstos en la Constitución del Estado, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma e independiente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda. Civil, penal, del ámbito que sea, debiendo las autoridades competentes a que alude el artículo tercero turnar las denuncias a quien deba conocer de ellas. No es importante conocer el tercero en este caso para nosotros, se refiere a nosotros en específico. 2. En la integración de los procedimientos respectivos deberá prevalecer el principio de presunción de inocencia a favor del presunto responsable. En el protocolo de maltrato, de detección, prevención, detección y atención del maltrato infantil, somos presuntos responsables. Y ya lo veremos más detallado este punto. No podrán imponerse 2 veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. De la misma conducta, o sea, si hay una cuestión de omisión por acoso escolar, ya te investigaron y demás, y posteriormente sale otra situación con otros alumnos, ya no, sí es investigable. Lo que no es investigable o lo que no es castigable en este caso es que por la misma situación te vuelvan a querer castigar de manera administrativa o penal, porque ya se supone que se investigó, ya se indagó anteriormente. O sea, por el mismo caso no, por un caso similar sí te pueden investigar y te pueden castigar por no poner orden, ¿no? O sea, de tal manera que las omisiones son por particular. O sea, cada omisión es de cada alumno es un caso diferente. Y si es la misma omisión, si es la misma situación con el mismo alumno, lo mismo par de alumnos por la misma situación y ya se investigó, no te pueden enjuiciar 2 veces, vaya, no sé si me explique. Ahora sí que con lo más fácil me trabé. Artículo 7. Redundan en perjuicio del interés público fundamental y de su buen despacho los actos u omisiones que contravengan la Constitución local, aquí en el estado de Jalisco, o las leyes que de ella emanan o los reglamentos, cuando causen daños patrimoniales graves al estado, al municipio o a la sociedad.
o motiven algún trastorno grave en el funcionamiento normal de sus instituciones. Aquí está en el artículo 7º, fracción cuarta. El ataque, la violación, el daño o trastorno a que se refieren las fracciones anteriores, que acabo de leer, en este caso la 4, debe ser cierto y existir la evidencia de haberse producido como consecuencia directa e inmediata del acto u omisión del servidor público. Para esto ya debe haber habido una investigación que el protocolo la contemple y que también la vas a conocer más a profundidad más adelante. Por el artículo 27 se establece que si se determina que los hechos se encuadran en la fracción que acabamos de leer de esta ley, se deberá precisar además los artículos de la Constitución del Estado, de las leyes o reglamentos que se hubieran contravenido, una descripción completa de los daños o trastornos causados, las consideraciones de hecho y de derecho por las cuales se considera que el daño o trastorno causado es grave, la relación causal directa entre el acto o omisión del servidor público y el daño o trastornos causados, y las pruebas y su valoración que permitió a la Comisión de Responsabilidades acreditar las fracciones anteriores. Cuando pase una situación de acoso escolar y ya el problema creció y ya intervinieron autoridades de mayor rango, debes saber que el órgano de control interno es quien va a investigar y va a hacer todas las investigaciones correspondientes. Si habláramos ya de un abuso sexual o acoso sexual al interior de las escuelas, que ese es otro tema que vamos a dejar para más adelante, bueno, ya serían incluso autoridades de índole penal, ¿no? Ya fiscalías y demás. Pero en el caso del acoso escolar, bueno, será órgano de control interno quien va a investigar. Si la resolución de juicio político, independientemente si no eres gobernador, de todas maneras aplica como servidor público, no el juicio político, pero es otro tipo de juicio o procedimiento administrativo, el Congreso del Estado es condenatoria. Se sancionará al servidor público con la destitución, fíjense, en caso de encontrarse en funciones y con la inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público de 1 a 20 años. Este artículo podría ser aplicable para nosotros, por eso lo agregué. Las sanciones deben ser aplicables en un plazo no mayor de 1 año contado a partir de la fecha en que se hubiere incoado el procedimiento. Para determinar la sanción que se aplicará al servidor público se deberá tomar en consideración la jerarquía del empleo, cargo o comisión del servidor público, la gravedad de la infracción, el monto del daño de la infracción cometida en su caso y el grado de intervención por parte del servidor público en el acto u omisión que dieron motivo al procedimiento, desde el docente hasta arriba. El que omita la acción de actuar ante una situación de acoso escolar, hasta allí se van a ser castigados todos. Desde el que cometió la omisión es al que se van a justiciar en este caso y podría ser causal de cese inclusive, y si tiene trascendencia de índole penal, pues bueno, ni se diga. Artículo 47. Incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público que se encuentra entre los supuestos de actos o omisiones clasificados como tales por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esto es para atenuar un poquito todo lo que ya les he venido platicando, que hay cuestiones de faltas graves y no graves. Y hay muchos casos en nuestras escuelas que son cuestiones no graves, que bueno, no hay tanto problema, pero hay otras que sí son muy graves, dependiendo del resultado material que obtenga la cuestión que está sucediendo en el caso del acoso escolar en específico. Artículo 48. Adicional a lo que se señala el artículo anterior, se considerará que comete una falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos o omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes. Cometer actos o omisiones en el ejercicio de su encargo considerados como tipos o modalidades de violencia en razón de género previstas en las leyes aplicables, y lo agrego por la situación aquella de que hay quien, en el caso de la niña que falleció hace unos días, de que la directora tomó la decisión de suspender durante un mes y evitó que reciban clases durante un mes 2 menores de edad. Bueno, aquí estamos hablando de un acto, ¿sí?, de este tipo. Artículo 52. Los órganos de control interno tendrán respecto al ente público correspondiente y de conformidad con las normas y procedimientos legales aplicables las siguientes atribuciones: implementar mecanismos para prevenir las faltas administrativas y los hechos de corrupción en coordinación con las dependencias o instituciones que considere pertinentes, así como evaluar anualmente estos mecanismos y resultados. Investigar, sustanciar y calificar las faltas administrativas, es la investigación en específico. Resolver las faltas administrativas no graves e imponer y ejecutar las sanciones correspondientes. Remitir los procedimientos sobre faltas administrativas graves debidamente sustanciados al Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos.
presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción cuando tenga conocimiento de omisiones o hechos de corrupción que pudieran ser constitutivos de delito y no solamente de corrupción. Realizar verificaciones aleatorias de las declaraciones que obran en el sistema de evolución patrimonial de declaración de intereses y de declaración fiscal con propósitos de investigación y auditoría. Por ejemplo, ese ya sería otro tema importante también. Y en el artículo 52 menciona que requerir a los servidores públicos, en este mismo artículo, requerir a los servidores públicos las aclaraciones pertinentes cuando se ha detectado un aparente incremento inexplicable de su patrimonio. Que bueno, esto ya son cuestiones ya más de índole económico, ¿no? Es importante que lo conozcas porque también aplica a varias cuestiones, como aquí menciona el Código de Ética, el Sistema Nacional Anticorrupción, implementar el protocolo de actuación en contrataciones públicas de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción, que de ahí viene todo esto, tramitar y en su caso resolver los recursos derivados del procedimiento de responsabilidad administrativa, que es el procedimiento administrativo, resolver las faltas administrativas e imponer y ejecutar las sanciones correspondientes a las conductas que acrediten violencia política contra mujeres en razón de género. Y aquí ya podríamos salirnos del tema, pero esto se los pongo para que tengan conocimiento ustedes de qué es todo lo que puede investigar el órgano de control interno, ¿no? Entonces aquí también se contemplan las omisiones y es importante que lo conozcas, ¿verdad? Entonces es esto. El artículo 53 dice que el órgano de control interno se integrará con una estructura que permita a la autoridad encargada de la substanciación y en su caso la resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, que ya es todo el procedimiento, comprueban que hubo omisiones y vienen los castigos. Sea distinto aquel o aquellos encargados de la investigación, garantizando la independencia en el ejercicio de sus funciones, para lo cual contará con un titular y las siguientes áreas. Va a tener su área de denuncias e investigación administrativa, la cual fungirá como autoridad investigadora, de responsabilidades administrativas, la cual fungirá como autoridad sustanciadora y en su caso como autoridad resolutoria, de auditoría, promoción, evaluación, fortalecimiento y control interno, y las demás que se consideren necesarias para el adecuado desempeño del órgano interno de control, que te di aquí a conocer qué es el órgano de control interno, quiénes son los que van a ir a investigar con base a las fracciones que te acabo de mostrar aquí en pantalla. Entonces, compañeras, compañeros, esta es la primera parte del tema del acoso escolar, que espero te haya sido de utilidad, espero que sea funcional para ti, que lo apliques, que estos conocimientos que te acabo de compartir te sirvan para reflexionar y veas la trascendencia que tienen las omisiones en nuestras escuelas y podamos nosotros concientizarnos nosotros mismos en la intervención adecuada y la aplicación de protocolos, así como de la prevención y detección de situaciones de acoso escolar en nuestras escuelas, con la finalidad de que cuides tu trabajo, cuides el patrimonio de tu familia. Te comparto esta información y ya estaré publicando una segunda parte de este tema del acoso escolar. Te mando un fuerte abrazo, soy el profesor Rigel Q y deseo que pases una excelente noche.